Por mi parte, todo bien. ¿Todo bien? Sí. Bueno, pues vamos a continuar, ¿vale? Nos quedamos en el artículo 29 de la ley del ISR. ¿Alguien me va a hablar? ¿No? Ok. Aquí está. Acuérdense, artículo 29 es todo lo referente a las reservas de los fondos de pensiones, ¿vale? Y leímos la fracción 2, hablábamos de que el dinero que existe en el fondo tiene que tener al menos 30% en bonos gubernamentales y en caso de que hubieran acciones por la compañía o el grupo, no podrán exceder un 10%, ¿no? Poníamos el ejemplo de Grupo Carso, o sea, por decir, si alguna empresa de Carso tiene su plan de pensiones y decide invertirlo, pues no podrá meter más del 10% en global en todas, ¿no? O sea, Sanborns, Carso, Telcel, todo lo que sea referente al mismo grupo, máximo un 10%. Eh, y también algo que ya no platicamos, en esta parte decía que aquí, como objeto de reservas técnicas de seguros o en la adquisición o construcción de ventas para trabajadores del contribuyente que tengan características de vivienda de interés social. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa, si tuviera un fondo generoso, podría construir casas de interés social y vendérselas a sus trabajadores y con eso mismo el interés que gane de la venta de las casas sería el interés que obtenga por la inversión. ¿Sí me explico? Es decir, tenemos, no sé, un fondo de 100 millones de pesos. Pues a lo mejor de esos 100 millones de pesos dice, voy a agarrar 50, voy a construir una serie de departamentos y los podría vender, ¿ok? Obviamente todo se iría sobre saldo insoluto y el restante, que es el interés que le cobre a los trabajadores por esa vivienda, pues sería la ganancia que tuviera este fondo, ¿vale? O pudieran hacer préstamos justo con el mismo fin, que sería hipotecario. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Sobre, o sea, si lo vemos tal cual, artículo 29, la fracción segunda, es cómo debe de invertirse el dinero de un fondo. ¿Vale? Ahora, fracción tercera, los bienes que formen el fondo deberán afectarse en fideicomiso irrevocable. ¿Alguien sabe qué es un fideicomiso? Estuvo muy de moda, ¿no? Ahora con Andrés Manuel, porque cerraron muchas calles que porque les estaban quitando los fideicomisos, ¿no? Pero, ¿qué es eso? ¿No? ¿A nadie le suena? Según yo sé, es como un contrato, bueno, Uh-huh. donde se entregan bienes o servicios a una institución como para que ésta lo administre, ¿no? O lo utilice. Algo así. Ok. Sí, o sea, dijiste algo bueno, Nancy, que es un contrato y más allá de que lo administre, la figura del fiduciario es como un vigilante, ¿ok? Un vigilante para que el dinero que está en un fondo se utilice para el fin para el cual fue creado ese fondo, ¿ok? Entonces, vamos a suponer un ejemplo, el dinero
de un plan de pensiones está en, no sé, en Inbursa. Y entonces, ahí mismo, o sea, el estado de cuenta, las inversiones las lleva a Inbursa, pero ahí mismo entra un contrato aparte donde existe la figura fiduciaria que lo que hace es vigilar que el dinero que esté en ese fondo salga exclusivamente para el cual fue creado ese recurso, en este caso un plan de pensiones. ¿Qué, ¿Qué pasa con eso? Bueno, pues les da certeza a los trabajadores que el dinero que depositan ahí no va a ser utilizado para pagar nómina, para pagar indemnizaciones, para cualquier otra cosa, porque la figura fiduciaria, siendo una figura legal, solo va a permitir la salida del recurso para el fin creado. ¿Ok? Entonces es como un vigilante del fondo y es quien aprueba las salidas del fondo del plan de pensiones en este caso. Pero es una figura legal, ¿ok? O sea, les digo, véanlo como un vigilante. Entonces, eso sería un fideicomiso, es decir, tengo mi dinero en algún lado y le pongo la figura del fiduciario. Eh, y después de eso viene una coma y dice, en instituciones de crédito autorizadas para operar en la República o ser manejados por instituciones o sociedades mutualistas de seguros, por casas de bolsa, operadoras de fondos de inversión o por administradoras de fondos para el retiro, o sea, Afores, con concesión o autorización para operar en el país, de conformidad con las reglas generales que dice el Servicio de Administración Tributaria. Y este es otro dato importante. Los rendimientos que se obtengan con motivo de la inversión forman parte del fondo y deben de permanecer en el fideicomiso revocable. Solo podrán destinarse los bienes y los rendimientos de la inversión para los fines a los cuales fue creado el fondo. ¿Ok? Entonces, tanto el recurso que tenemos más el depósito más los rendimientos solo pueden utilizarse para lo que fue creado el fondo, en este caso para las pensiones. ¿Okay? En resumen, ¿qué dice este artículo, esta fracción tercera? Dice dónde debe de invertirse un plan de pensiones, ¿no? El fondo de un plan de pensiones. Un fideicomiso irrevocable en instituciones de crédito, en instituciones o sociedades mutualistas de seguros, en casas de bolsa, operadoras de fondos de inversión o afores. Ahí debe de estar el dinero de un fondo de un plan de pensiones. Lo más utilizado actualmente son operadoras de fondos de inversión o casas de bolsa. Se abre un contrato donde hay un contrato de intermediación bursátil y entonces en ese contrato hay que tener cuidado porque tiene que ser muy específico que el contrato es o la cuenta es fondo del plan de pensiones para los trabajadores de X compañía, ¿ok? Debe de estar marcado o etiquetado de esa manera para que pueda surtir efecto cualquiera de estas instituciones de fondos de inversión o de casas de bolsas. Siempre tiene que estar etiquetado que es para el plan de pensiones, ¿vale? Entonces les decía, naturalmente se maneja mucho esta figura de casa de bolsa o operadora de fondos de inversión. ¿Por qué? Porque como les decía, en todos va a haber un contrato con una institución financiera que va a mover el dinero. Pero la parte del fiduciario es una parte adicional a ese contrato. Y entonces esa figura fiduciaria se volvió opcional. ¿Por qué opcional? Porque al final del día, tener un fondo y pagar un fiduciario pudiera salir muy caro. ¿Qué es lo que cobra naturalmente quien administra el dinero? Pues quien administra el dinero cobrará un manejo de cuenta, como si fuera una cuenta de bancos, una cuenta de cheques, pero adicional cobrará un fee por las inversiones que tenga. O, bueno, este fee es un porcentaje, ¿ok? Es decir, por todo el dinero que gane, va a cobrar un cierto porcentaje por la manera de inversión. Si se dan cuenta, es el mismo manejo que en las Afores, ¿no? En las Afores nos cobran una comisión.
y esa comisión es un porcentaje del saldo total de la cuenta. Ahora, hay un tema con las Afores, ¿no? Las Afores cobran sobre el saldo total, pase lo que pase. Si ganes o pierdas, te cobran. En el caso de los fondos de pensiones, pues obviamente ahí depende más de la negociación que tenga la compañía con la operadora que va a utilizar. ¿Por qué? Pues el manejo de cuentas siempre te lo van a cobrar, ¿no? Eso no hay manera, porque les estás pagando para que guarden tu dinero. Pero para el fee que cobran por las inversiones, pues ahí pueden poner un benchmark, que es cuánto al menos tiene que ganar, ¿no? O sea, porque si pierde, obviamente a él sí le puedo decir, oye, te estoy dando 20 millones de pesos. Perdiste en tus rendimientos. ¿Cómo te voy a pagar sobre las pérdidas de un trabajo que no hiciste bien? Porque en teoría tienen un equipo que genera los portafolios de inversión y te dan un rendimiento estimado y por eso lo estás contratando, ¿no? Entonces, pues ahí ya viene una negociación donde eh, a veces son porcentajes muy pequeños, 1 o 2% lo que cobran por la inversión, pero pues imagínense 1 o 2% de 60 millones de pesos. Entonces, pues eso se vuelve muy alto. Lo ideal sería que cobraran el rendimiento después de inflación. ¿Por qué digo lo ideal? Pues porque en teoría yo sin necesitar un especialista podría hacer que mi fondo gane más que la inflación. ¿Cómo podría ser eso? Digo, ustedes son actuarios, saben de finanzas, podrían armar una cartera de inversión, pero ¿cómo podría asegurar que mi fondo gane más que inversión? Más que inflación, perdón. ¿En qué tendría que invertirlo para que gane más de inflación? No sé, sería checar como el rendimiento de algunas tasas, por ejemplo, o sea, mm, A ver, Ángel. Pues tal vez podría ser en CETES porque justo es como que los CETES que protegen el dinero de la inflación, ¿no? O sea, tal vez no gana más que la inflación, pero por lo menos no se hace menos. Pues podría invertir todo en CETES o en UDIBonos, ¿no? Ayer hablábamos de los UDIBonos que traen indexados la inflación. Entonces, pues podría hacer eso. Entonces, ahí no necesito armar un portafolio, ¿no? Simplemente con que compre ese tipo de papeles o de instrucciones que se compre ese tipo de papeles, pues con eso garantizo inflación. Entonces, es ahí donde tenemos o el dueño del recurso tiene que hacer una buena negociación con quien va a invertir el recurso, ¿vale? Ahora, en los planes de pensiones, cuando son nuevos planes, pues es complejo la forma de inversión. ¿Por qué? Porque es poco dinero. Pero cuando hay planes que ya tienen mucho dinero, te da un panorama más amplio para poder utilizar una o varias estrategias de inversión, ¿vale? Más agresivas, menos agresivas, con menos riesgo. Eh, por lo general, un buen fondo, estamos hablando de 25 millones para arriba, ¿ok? O sea, un buen fondo, algo que las casas de bolsa se pelearían por tener, estamos hablando de 25 millones para arriba. ¿Por qué? Pues porque ya te da un margen para comprar diferentes tipos de papeles, ¿no? Y entonces poder armar una buena estrategia. Existen fondos que son como fondos comunes, como sociedades de inversión, que a veces se utilizan justo para disminuir los costos de operación y sobre todo para tener un pool más grande, tener más dinero y poder acceder a diferentes tipos de inversiones. Pero no siempre sucede, ¿no? O sea, hay que cumplir con ciertas cosas, pero también pasa, ¿vale?
¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? Ok. La fracción cuarta dice lo siguiente. Las inversiones que constituyan el fondo deberán valuarse cada año a precio de mercado en el mes que se constituyó la reserva, excepto las inversiones en préstamos a la adquisición o construcción de viviendas de interés social. En el último caso se considerará el saldo absoluto del préstamo otorgado. ¿Okay? Aquí solo es como, pues mide cuánto tuviste de intereses y velo revisando. Fracción quinta. No podrán deducirse las aportaciones cuando el valor del fondo sea suficiente para cumplir las obligaciones establecidas conforme al plan de pensiones o jubilaciones. ¿A qué le suena esto? Y es un artículo muy importante. ¿A qué le suena? A que no se haga como fraude, o bueno, porque justamente como se deducen todos esos impuestos, si inviertes más dinero de lo que ya es necesario para cubrir todo el plan de pensiones, se estaría como que generando más utilidad del dinero sin pagar esos impuestos y pues podría como lavar el dinero de cierta manera. Correcto. Pues, ¿para qué quisieras más dinero de lo que debes? O sea, si el motivo de tener un fondo es pagar las pensiones y ya tienes el dinero suficiente para pagar esas pensiones, ¿como para qué quisieras más? Obviamente, el gobierno no te va a dar una ventaja fiscal sobre lo que ya cubriste. Entonces, por eso pone este artículo, ¿no? Y te dice, todo, cuando ya estés cubierto al 100%, lo que metas en adelante ya no va a ser deducible. ¿Quieres meterlo? Mételo, es bronca tuya. Pero ya no vas a tener la ventaja fiscal, ¿ok? Ahora, ¿cómo sabríamos nosotros que tenemos el dinero suficiente para cubrir las obligaciones? ¿Se acuerdan que para la función del ahorro lo que hacemos es determinar un capital constitutivo, es decir, un fondo grandote? Y lo que decimos es, bueno, si voy a aportar el 15% de manera bimestral de mi salario, todo eso llevado a valor futuro, me da 15 millones. Ok, pues esos 15 millones es la obligación total que tengo, ¿no? Porque en teoría con esos 15 millones te puedo dar una pensión mensual vitalicia. ¿De cuánto? Pues quién sabe, ya la URB me dirá de cuánto. Pero ese monto total o ese capital constitutivo es la obligación total. Y para poder hacerlo al revés, para poder determinar el porcentaje de ahorro, lo que hacíamos era la pensión que quiero por la URB, ¿no? Bueno, por la URB por 12. Y entonces eso me daba el capital constitutivo. Eso mismo vamos a hacer nosotros para planes de pensiones sin tener que utilizar la URB, porque lo que vamos a empezar nosotros a hacer es calcular anualidades vitalicias contingentes. ¿Okay? Pero es la misma mecánica. Pensión por la anualidad me debería dar el capital constitutivo. Entonces, ese capital constitutivo más la suma de todas las personas sería la obligación total. Si ya tengo esa obligación total fondeada, todo lo que aporte arriba de eso ya no va a ser deducible. ¿Ok? Para que vayan escuchando los términos. Esta obligación total, en términos de la NIF, se llama valor presente de obligaciones totales, es decir, BPOT. Y esa es la obligación total que deberíamos de tener. ¿Vale? ¿Dudas o preguntas de este punto? ¿No? Ok. Fracción sexta. El contribuyente únicamente podrá disponer
de los bienes y valores a los que se refiere la fracción segunda de este artículo para el pago de pensiones o jubilaciones y primas de antigüedad al personal, si dispusiere de ellos o sus rendimientos para fines diversos, cubrirá sobre la cantidad respectiva el impuesto establecido en el artículo 9 de esta ley. Entonces, quiere decir que sí podrían sacar ese dinero, ¿no? Pero si lo sacan, van a tener que pagar el impuesto correspondiente. ¿Me convendría sacar el dinero? Pues yo diría que no, porque si lo estoy metiendo para obtener una deducibilidad y cuando lo saque regresa y pago impuesto, pues ya perdí esa deducibilidad, ¿no creen? Ahora, vamos a ese artículo 9. Bueno, antes de llegar ahí, lo dispuesto en las fracciones segunda y tercera de este artículo no será aplicable si el fondo es manejado por un administrador de fondos para el retiro y los recursos del mismo son invertidos en una sociedad de inversión especializada para fondos de retiro. Están las AFORES pueden administrar y las AFORES tienen sociedades de inversión. Entonces, lo que está diciendo aquí es que van a aceptar la forma de inversión de la sociedad de inversión de la AFORE. ¿Okay? Entonces, vamos al artículo 9. Y aquí dice, las personas morales deberán calcular impuestos sobre la renta aplicando el resultado fiscal obtenido en el ejercicio de la tasa del 30%. Entonces, si yo retiro dinero del fondo, tendré que pagar un 30% sobre lo que retire. ¿Me conviene o no me conviene? Estaríamos neteando una utilidad del 53 menos 30 del 23% más o menos, ¿no? Así quedaría más o menos. Pues yo creo que no me convendría, ¿no? Porque aparte va a ser sobre el monto total y cada vez que retire dinero. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Por qué 3% más 30? Perdón. No, 30%. A lo que dije, Daniel, era cuando yo aporto, hago deducible el 53. Entonces, si hago deducible el 53 de lo que aporte y luego lo retiro, le, le costaría el 30%, ¿no? O sea, es decir, si hice deducible 53 y luego me cobraron el 30, pues al final nada más hice deducible el 23%. Ok, gracias. ¿Sí? Bueno, entonces, anótenselo bien, el artículo 29 habla sobre cómo se deben de tratar el dinero que está invertido para los fondos de las reservas de planes de pensiones. ¿Vale? Y entonces todo esto lo platicamos, ¿por qué? Pues porque teníamos que decirle al empresario cuáles son las ventajas fiscales de tener un plan de pensiones, ¿no? Entonces, ya le dijimos, pues puedes hacer aportaciones y las aportaciones van a ser deducibles en un 53%. Ok, una. Vas a poder invertir este dinero y entonces la inversión de este dinero eh, la puedes ocupar de tal y tal forma. Ok, gracias. ¿Qué otra cosa le puedo decir con esto que leímos ahorita? ¿Qué más podría decirle? ¿Nada más?
¿Cuáles fueron las que ya mencionó, profe? Que pueda ser deducible el 53%, ¿no? De las aportaciones. Que puede invertir ese dinero o ese fondo hasta el 10% en, en bonos emitidos por él, ¿no? O bueno, en acciones. Pues aquí a ciencia cierta, lo interesante sería la deducción del 53% y lo que puedo invertir en mi compañía, ¿no? O sea, en realidad aquí son reglas de inversión. Pero pues ese 53% ya le va a hacer ruido a la compañía, ¿no? Deducir el 53% de lo que meta puede ser interesante. ¿Por qué les digo puede ser? Bueno, pues porque resulta algo. Antes, que ni siquiera a mí me tocó cuando empecé a trabajar en esto, antes la deducción del plan de pensiones era de un 100%. Entonces, pues eso sí era atractivo para la compañía, ¿no? Deducir el 100% de lo que metas al plan de pensiones de tus trabajadores era algo atractivo. Independientemente de que quisieras o no darles el beneficio, o sea, lo que me refiero es de que estés planeado darle el beneficio, pues es atractivo una deducción del 100% en cualquier cosa. ¿Okay? Ahora, Disculpe, profe, perdón. ¿Cree que ajá, podría explicar un poco más lo del deducible? O sea, entiendo que el deducible pues aplica sobre la pensión del trabajador, pero, o sea, no, aquí no no termino de estamos entender, hablando de los trabajadores. no termino de entender, o sea, cómo el deducible entraría para la compañía, o sea, como tal para su giro. Ok, todas las compañías están obligadas a presentar una declaración mensual y una declaración anual de los ingresos. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos todos claros? Sí, ok. En esa declaración anual, cuando la compañía haga una aportación al plan de pensiones, lo que va a hacer es que del ingreso total, que si se acuerdan, ya hicimos un ejercicio para una persona física, ¿no? Pero es muy similar para una persona moral. Ya ven que está la tabla. O a ver, déjenla hablo. No sé por qué abrí la mensual, pero por aquí debe estar la anual. Aquí está. En una declaración anual, lo que se hace es lo siguiente. Tú sumas el total de tus ingresos, ¿ok? Y entonces, dependiendo el total de tus ingresos, es donde vas a buscar el límite, vas a entrar, vas a cobrar cuota fija y vas a calcular el impuesto, ¿ok? Tal cual como lo vimos, como lo hicimos en los ejercicios. Lo que sucede con la deducibilidad es lo siguiente. Vamos a suponer que traigo ingresos de 1,600,000 pesos. Me encuentro en este rubro, ¿ok? Si de ese 1,600,000 yo aporté 200,000 como empresa al plan de pensiones, pues de esos 200,000, por el 0,53%, voy a poder hacer deducible 106,000, ¿ok? Entonces, hablamos de que mis ingresos son de 1,000,000, ¿qué les dije? 600,000, menos estos 106, ahora mi ingreso va a quedar en 1,494,000. Y entonces habíamos quedado que estaba yo en este rango, en este límite. Por esa deducción, ya no estoy en ese límite, ya estoy en el de abajo. Y entonces mi cálculo de impuestos es diferente.
En teoría, mientras más arriba esté en esta tabla, menos impuestos voy a pagar. ¿Ok? Entonces, ese es como el ejemplo sencillo de cómo funciona la deducción. ¿Sí, David? Ah, sí, sí. Es que justo, o sea, entendía lo del deducible, pero yo dije, o sea, ¿cómo se lo explicaba? Pues justo como que a la compañía de decirle, pues La compañía lo entiende, ¿eh? que le es funcional, claro. Sí, o sea, la compañía obviamente cuando tú le dices deducibilidad entiende qué es lo que va a suceder, pero ese sería el ejemplo. Vale, gracias. ¿Sí? Ok, ya vimos las reglas de inversión. Ahora, antes de movernos, vámonos a de dónde nace esta deducción. Eh, Capítulo segundo, deducciones y deducciones en general. En el artículo 27 dice, las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos. Ojo, aquí habla de requisitos. Y en este nos vamos a dirigir a la fracción décima. ¿Sí es la décima? No, la onceava. Cuando se trate de gastos de previsión social, las prestaciones correspondientes se otorguen en forma general en beneficio de los trabajadores. El retiro o tener un plan de pensiones se considera previsión social. ¿Ok? Pero entonces aquí nos está diciendo que yo tengo que dar ese beneficio de manera general. Es decir, no puede ser discriminatorio. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo decir, mi pensión va a ser de 1,000,000 de pesos para todos. Pero no puedo decir, pero si ganas un salario mínimo es de 100,000 pesos. O 1,000,000 de pesos para directores. Y para los trabajadores normales, pues son 500,000 pesos. No puedo hacer esa distinción, ¿ok? Tengo que darlo de manera general. Normalmente, ejemplo en el IMSS, se hace mediante una fórmula, ¿no? Y según las condiciones que tiene el de su trabajo, es lo que le tocará según la fórmula. O en el caso de ley 97, pues es un ahorro. Oye, pero es que el que gana 50,000 pesos ahorra más que el que gana 30,000 pesos, sí, pero eso es por su condición. Es decir, yo a ambos les aporto el 15%, pero pues si él gana el 15% de 30,000, pues esa es bronca de él, ¿no? No es bronca mía. Pero tiene que ser de esa manera, ¿no? O sea, o no puede decir, pues a las mujeres menos y a los hombres más. O sea, tiene que ser dado de manera general ese beneficio, ¿ok? Y vamos a seguir leyendo porque el que sigue nos da la única excepción de por qué no darlo general. Y dice, para los efectos del párrafo anterior, tratándose de trabajadores sindicalizados, se considera que las prestaciones de provisión social se otorgan de manera general cuando las mismas se establecen de acuerdo con los contratos colectivos de trabajo o contrato ley. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo hacer una diferencia entre sindicato y confianza. ¿Por qué? Porque el sindicalizado tiene un contrato colectivo de trabajo o un contrato ley. Ejemplo, los que se dedican a la caña de azúcar se llaman ingenios azucareros. Todos los trabajadores que se dedican al campo tienen un contrato colectivo de trabajo para todos los ingenios azucareros. No nada más hay uno, hay muchos. O pues el ejemplo más cercano que tienen ustedes, ¿no? Los trabajadores de la UNAM, trabajadores, es decir, los que están en mantenimiento, en ventanillas y todos esos, ellos tienen su contrato colectivo del STUNAM, que es el Sindicato de Trabajadores de la UNAM, ¿no? Pero los profesores tenemos otro sindicato que se llama APAUNAM, que ese es para los académicos de la universidad. Entonces, cada uno
tiene diferentes beneficios por ser sindicalizados, pero el personal de confianza no tiene derecho a estar sindicalizado porque por eso es de confianza. Y entonces el personal de confianza sí puede tener un beneficio diferente al que traiga el personal mediante el sindicato. ¿Ok? Seguramente lo han visto en la tele o en muchos lados que siempre hay problemas con los sindicatos, ¿no? O de que el sindicato de no sé qué ya cerró la avenida. ¿Por qué? Pues porque la lucha del personal sindical es justo para los derechos de los trabajadores, pero en realidad es mucho para las ganancias que pudieran tener. ¿Ok? Entonces, esta parte hay que tener mucho cuidado porque, pues, sí llega a ver que la empresa, si tiene sindicato y tú le quieres poner el plan al de confianza, pues la empresa, o bueno, el sindicato de la empresa va a pelearles que también los sindicalizados tengan ese plan de pensiones, ¿no? Aunque ellos tienen otros beneficios diferentes. Y es muy curioso leer los contratos colectivos de los sindicalizados, porque por ahí tienen unas cosas muy extrañas como pagar un equipo de fútbol, como dar 3 balones y 20 pares de zapatos y cosas así, cosas extrañas. Pero bueno, es parte de lo que normalmente lleva el sindicato. Ahora, ¿dudas o preguntas de esto? Lo importante de aquí es darlo de manera general y que la única diferencia es sindicato confianza. ¿Sí, Iván? Sí, por ejemplo, o sea, en la práctica, eh, los beneficios para los sindicatos, sí, en general son mejores, mayores, o los de confianza, pues no sé, o sea, en la práctica sí hay empresas que les ofrezcan mejores planes si no se afilian al sindicato. No, naturalmente el sindicalizado tiene mejores beneficios que el de confianza, pero el de confianza tiene mejores salarios que el sindicalizado. ¿Por qué? Porque en los sindicatos normalmente existen tabuladores, ¿no? Entonces, por decir, si eres de limpieza, si eres bibliotecario, si eres así, pues tu salario no puede exceder tal cantidad, pero no puede ser menor de tal. Entonces ahí normalmente suelen estar topados los salarios por el tipo de puesto. Cuando tú eres personal de confianza, pues no, o sea, es un salario que te ofrecieron y a lo mejor sí hay como unos rangos, ¿no? Pero esos rangos son más debido por el puesto, ¿no? O sea, no es lo mismo el actuario junior con 0 de experiencia que el actuario junior con 3 años de experiencia. Entonces, naturalmente ahí habría diferencias de salarios, ¿no? Pero pues, o sea, los sindicalizados tienen a veces más días de vacaciones, tienen a lo mejor un premio por X cosa, o sea, como que ahí es un juego de varias cosas, ¿no? Depende como de lo que tú busques y lo que te ofrezca el sindicato es lo que podría ser mejor o no para ti. Vale, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Ok, entonces déjenme ir al artículo 7, donde tenemos, si es el 7, aquí está, sí. Para los efectos de esta ley, se considera previsión social las erogaciones efectuadas que tengan por objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, así como el otorgar beneficios a favor de los trabajadores o de los socios o miembros de las sociedades cooperativas tendientes a su superación física, social, económica, cultural o que les permita el mejoramiento de su calidad de vida y en la de su familia. En ningún caso se considera previsión social a las erogaciones efectuadas a favor de personas que no tengan el carácter de trabajadores o socios o miembros de sociedades. Entonces, ¿es contingente el retiro?
Pues sí, ¿no? Porque puede o no pasar, puede o no llegar. Satisface una necesidad presente o futura, pues en realidad en nuestro caso sería futura, ¿no? Y cumple que es en beneficio a favor del trabajador y permite el mejoramiento de calidad de vida. En este caso nosotros hablamos de mantener calidad de vida, ¿no? Pero al final dar un plan de pensiones privado busca mejorar la calidad de vida del trabajador. ¿Por qué? Porque acuérdense, le damos pensión universal, le damos pensión del IMSS y yo le estoy dando una extra como un plan privado. Entonces sí estoy mejorando la calidad de vida de mi trabajador. ¿Ok? Entonces este plan de pensiones cumple con ser de previsión social. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas de eso? ¿No? Ok. Vamos a checar ahora el reglamento de la ley del ISR. Y de aquí vamos a buscar el artículo 35 que dice lo siguiente. Para los efectos del artículo 25, fracción décima, 27, fracción 11 y 29 de la ley y 65 de este reglamento, las reservas de fondos de pensiones o jubilaciones de personal complementarias a las que establece la ley del Seguro Social deberán de además cumplir con lo previsto en los dichos artículos con lo siguiente. Que establezcan opciones para el trabajador de elegir su incorporación al plan de pensiones o de jubilaciones. En caso de que el trabajador decida incorporarse a dicho plan, el empleador deberá obtener por escrito la manifestación respectiva. ¿Qué quiere decir? Dado que es un plan de pensiones adicional, el trabajador tiene derecho a participar o a no participar. ¿Creen que alguien decida no participar en su plan de pensiones? ¿O por qué creen que pudiera decidir no participar en su plan de pensiones? Depende del ingreso que tenga, ¿no? O sea, si necesita como ese dinero que pues tiene que poner una aportación, pues lo negaría o bueno, decidiría no meterse al plan. Correcto, es decir, cuando tú a un trabajador le dices que le vas a hacer descuento, pues obviamente le vas a mover su ingreso, ¿no? Entonces, pues ese ingreso pudiera generarle algo tal que pues no complete su quincena o lo que tú quieras. Entonces, cuando tú vas a hacer un descuento, pues sí tendrías que darle la opción de aceptar o de no aceptarlo. Obviamente aquí hay estrategias que les voy a platicar después de cómo mejorar el récord de inscripción a un plan de pensiones. Naturalmente, entre más personas participen, mejor le va a ir al plan. Pero yo como empresa no lo puedo obligar a ser partícipe del plan. Cuando es un plan de beneficio definido, como IMSS Ley 73, pues dado que no les voy a descontar nada y nada más van a tener una fórmula, pues ya el negarlo pues sería muy sonso del trabajador, ¿no? Ah, no, yo no quiero estar ahí, brother, pues no te va a costar a ti. No, yo no quiero. Bueno, pues si no quieres esto bronca, ¿no? Pero más o menos va por ese lado. Fracción segunda, que la suma de las aportaciones patronales que se efectúen a favor de cada trabajador y las aportaciones de los propios trabajadores no excedan el 12.5% del salario anual declarado para efectos del impuesto, sin incluir las prestaciones exentas ni los ingresos que la ley asimila a salarios. Este 12.5% es para que guarde la deducibilidad, ¿ok? Pero aquí estamos hablando de aportaciones trabajador y aportaciones empresa. Como decía Ceci, cuando hay un plan de contribución definida donde aportan los dos, no debe de exceder el 12.5 para mantener la deducibilidad. ¿Vale? Fracción tercera, que en los términos y condiciones del plan de pensiones o jubilaciones del personal de que se trate, tenga una vigencia mínima de 12 meses contados a partir de la fecha de la última modificación a dichos términos y condiciones,
¿Qué quiere decir esto? Que sí puedes modificarlo, pero pues tienes que modificarlo máximo cada 12 meses, o sea, cada año. Cuarto, que el plan de pensiones o jubilaciones sea administrado por instituciones de sociedades, bla, 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 o sea, lo que leímos en la fracción, en el artículo 29. ¿Mm? ¿Dudas o preguntas de esto? ¿No? No, está bien. Ok, vimos el artículo 29, vimos el 27 fracción 11, pero no vimos el 25 fracción décima de la ley. Vamos a buscarlo. Aquí está. Las deducciones en general. Ah, sí, sí lo vimos, perdón, son las aportaciones. Ok, entonces, bueno, pues ya aquí tenemos todo lo que tendríamos que decirle a una empresa. Ahora, antes de eso, aquí en este artículo nos menciona el 65 del reglamento. Busquemos el 65 para ver qué dice. El 65 dice, para los efectos del artículo 25, fracción décima y 29 de la ley, las reservas de fondos de pensiones o jubilaciones se deberán crear y calcular de acuerdo con un sistema actuarial compatible con la naturaleza de las prestaciones. ¿Ok? Entonces, todo esto, ¿quién lo tiene que calcular? ¿Quién lo tiene que diseñar o crear? Pues ustedes, señores actuarios. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque el reglamento de la ley lo dice, un sistema actuarial. ¿Vale? Entonces, aquí es donde pues ya la ley les está ofreciendo chamba, ¿no? Establecidas para cada fondo conforme a lo dispuesto en el reglamento, al crearse o modificarse el fondo del que se trate, las aportaciones por conceptos de servicios ya prestados, serán deducibles en un monto que no deberá exceder el 10% del pasivo en el que se trate el ejercicio. ¿Alguien me podría decir qué es un pasivo? Y en ningún caso el porcentaje excederá los límites del artículo 25, fracción décima. ¿Qué es un pasivo? ¿Una deuda? Una deuda, correcto, son las deudas de las empresas. Para el caso de esto es la deuda de la empresa sobre el plan de pensiones con sus trabajadores. ¿Okay? Después dice, la reserva se incrementará con las aportaciones que hagan los trabajadores y se disminuirán los pagos, gastos de administración y pérdidas de capital de las inversiones del fondo. Las aportaciones se efectúen los trabajadores y los rendimientos que estas generas no serán deducibles para el contribuyente. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo como trabajador aporte a mi plan no lo puede hacer deducible la empresa, pero sí lo puedo hacer deducible yo, y eso lo veremos mañana. En caso de que los trabajadores efectúen aportaciones al fondo de pensiones, del que se trate, el porciento a que se refiere el artículo 35, fracción segunda, que es lo del 12.5, se determinará considerando las aportaciones del trabajador y del contribuyente. En caso de utilidad o pérdida actuarial de cualquier ejercicio, esta será distribuida en los ejercicios subsecuentes. Cuando los contribuyentes constituyan un fondo o jubilación para la creación de reserva o efectúen cambios de dicho fondo dentro de los 10 días siguientes a la creación de la reserva o de que se efectúen los cambios, deberán presentar un aviso a las autoridades fiscales. ¿Ok? Entonces, si modificas o creas un plan, tienes 10 días para avisarle, en este caso, al SAT, ¿no? Porque dice autoridades fiscales. Ok, pues vamos a dejarlo hasta aquí, muchachos. Se viene o sea, todavía tenemos que leer un par más de artículos, pero es para entender completamente todo esto, ¿ok? Entonces, sí es un poco tedioso, pero terminándolo vamos a empezar ya con todo lo demás de diseño, de tipos de planes y cálculos. Entonces, yo les recomiendo que vayan anotando los artículos para que veamos, para que los tengan a la mano y cada vez que los revisen tengan cómo checarlo. Continuamos con la clase. Con esta clase vamos a continuar hasta el lunes. Jueves y viernes van a resolver la tarea examen con Adri y con Mimi. ¿Ok? Entonces, pues no falten, porque acuérdense que al final, pues
es lo que van a utilizar ustedes para lo siguiente, porque acuérdense que todo es acumulativo, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias, muchachos. Hasta luego, profe. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.